Y después, bueno, los judaizantes tomaron el mensaje del reino y lo mezclaron con la ley, y entonces ahí nació la legalidad. ¿Vio? Y entonces en el libro de Mateo capítulo 10 dice así la palabra del Señor, porque tenemos que ir por el principio. ¿Vio? Tenemos que ir por el principio, y es bueno siempre volver al principio. ¿Vio? Y en el capítulo 10 dice la palabra del Señor: entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Dice primero Simón, llamado Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, el que tenía por sobrenombre Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y nosotros sabemos que después del deceso de Judas, dice que los apóstoles oraron y dice que ellos echaron suerte. Eso te lo puedes encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 1, capítulo 2, y dice que la suerte cayó sobre Matías, porque había 2 discípulos a los cuales lloraron al Señor para que el Señor dé señal de quién iba a ocupar el lugar de Judas. ¿Vio? Porque el Señor le dijo que este se fue a su debido lugar por haber ido en contra del justo, dice, y dice, tome otro su lugar y su oficio. Y ellos oraron al Señor, dice, echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Y se completó el número de los 12. ¿Vio? Pero acá nosotros no vemos al apóstol de los gentiles. ¿Vio? No lo vemos. Porque a estos 12, dice el Señor, en el versículo 5, a estos 12 envió. ¿Vio? Estos fueron enviados. Pablo también fue enviado. Pero fíjese que no fueron enviados al mismo lugar y con el mismo mensaje. A estos 12 envió Jesús, y no lo envió la misma persona. A estos 12 lo envió Jesús. ¿Qué Jesús? Jesús de Nazaret. ¿Vio? Y les dijo, les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, dice. Y le dijo el Señor cuál era el mensaje que ellos tenían que predicar para ese pueblo. ¿Cuál era el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Vio? ¿Vio? ¿Por qué? Porque Dios había enviado al rey, o aquel que venía a reinar, que era el Señor Jesús. Si ellos lo aceptaban, el Señor establecía el reino. Y nosotros vemos, como vimos a lo largo del libro de Hechos, que el pastor nos fue compartiendo, cómo los judíos tuvieron su oportunidad, cómo el pueblo de Israel tuvo su oportunidad. Ellos rechazaron a Jesús, rechazaron a los apóstoles, rechazaron a Esteban. ¿Vio? Entonces el Señor dejó al pueblo de Israel. Y nos maravillábamos con mi esposa porque el pastor nos compartía el otro día un versículo ahí en el libro de Romanos, donde el Señor ya tenía ahí un pueblo para provocar a celo a los judíos. ¿Vio? Y era el pueblo gentil. ¿Vio? Era el pueblo gentil. Y bueno, y estos apóstoles fueron enviados a los judíos con un mensaje determinado, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero con el apóstol Pablo, fíjese que fue diferente. En el capítulo 9 del libro de Hechos. Pero esto ya lo sabemos. Bueno, pero como les dije al principio, el apóstol Pablo dice: para mí no me molesto el hablar las mismas cosas, y para vosotros es útil y provechoso. ¿En qué nos sirve esto? Que nosotros tenemos que presentar defensa frente a los que se oponen. Ustedes son paulistas, ¿no? ¿Qué es más grande Pablo que Jesús o que los apóstoles? No. Los apóstoles tenían su lugar. El mensaje de Jesús tenía su lugar. Pero el Señor Jesucristo, el Señor ungido con poder, levantó un nuevo apóstol. ¿Vio? Una nueva escuela de apóstoles, con un nuevo mensaje, para un nuevo pueblo, con un propósito nuevo. Y en el capítulo 9 del libro de Hechos, nos habla el Señor. Y entonces dice ahí la palabra del Señor en el capítulo 9, donde el Señor le habla a Ananías y le dice, entonces en el 9:8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco.
y donde estuvo allí 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Y había entonces un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él dijo respondiendo, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído acerca de este hombre cuánto mal le ha hecho a sus santos en Jerusalén, y que tiene autoridad de los principales sacerdotes de prender a los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve. ¿Vio? Lo que el Señor sabía era algo que Ananías no sabía. Que en el encuentro que Saulo tuvo con el Señor, él fue transformado así. ¿Vio? Y eso Ananías no sabía, por eso tenía temor. Pero el Señor ya le había transformado y el Señor le confirmó a Ananías, ve, dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel, y yo le mostraré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Y conforme al evangelio que Dios le reveló a este hombre, nosotros vamos a ser juzgados y recompensados. No conforme a las enseñanzas de Jesús de Nazaret, ni conforme a las enseñanzas de los apóstoles, sino conforme a las enseñanzas del apóstol Pablo, el predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Que el Señor le bendiga, hermano. No sé si hay alguien que tenga algo para compartir, si no, vamos a alabar al Señor y le voy a entregar al pastor. Si hay alguien, puede pasar, hermano. Amén. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a alabar al Señor. Y vamos a levantar la ofrenda en esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar la número 22 de la carpeta, que es cortita. El hermano Tobías va a levantar la ofrenda. Hoy puedo contemplar lo que has hecho en mí, que mi muerte y mis pecados me amaste tú. Pude creer en ti, pues me has dado la fe, ese don tan hermoso que por gracia fui salvo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su amor para con nosotros, en Cristo Jesús. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos por la declaración de fe de los hermanos, Señor, porque ellos han venido reconociendo que tú eres aquel que nos provee, nos sustenta, Señor, y no nos deja faltar nada, Señor, materialmente, pero también espiritualmente, porque tú nos has provisto de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendice, Señor, ahora la vida de tu siervo, Señor, llénalo de tu Espíritu Santo y úsalo, Señor, para que podamos ser perfeccionados, Señor, como lo has hecho hasta ahora. En el nombre de Jesús, amén. Así como estamos a recibir al pastor, hermano. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias al Señor. Amén. Gracias por lo que nos compartió el pastor Nicolás. Y a Dios. Muy linda la palabra. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y más o menos continuando más o menos la línea que trajo el hermano, vamos a leer ahí en Hechos capítulo 26, verso 18.
perdón, del 26 al 18, del libro de los Hechos. Amén. Y sí, es el Evangelio que nosotros tenemos que inclinar el oído, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin despreciar. Amén. No podemos despreciar nada que está en la palabra de Dios, porque todo es útil, dice. Porque dice que la palabra de Dios es útil para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, dice, ¿no? Entonces, pero es como, por ejemplo, les llega, o antes, me acuerdo cuando éramos más jóvenes, nos escribíamos cartas, y la carta la recibía y llegaba a una casa, pero estaba dirigida a una persona. La persona que tal vez recibía la carta, una persona que no era la persona a la cual se estaba dirigida la carta. Entonces la persona no la podía abrir a esa carta porque no estaba dirigida a ella o a él. Y entonces la persona a la cual estaba dirigida, ella abría la carta y leía el contenido. Y bueno, y hay un mensaje de Dios para nosotros. Por eso nosotros no podemos leer una carta que no es nuestra, no es para nosotros. Eso es como violar una ley, ¿no? Eso es penalizados. No podemos nosotros tomar un documento que llega a la casa de mi vecino, yo no lo puedo agarrar a ese documento y leerlo. Si ese vecino me puede denunciar, ¿no? Y bueno, yo puedo ir preso por eso, o pagar una multa, vaya a ser. Entonces nosotros tenemos que entender que hay un mensaje de Dios dirigido a nosotros exclusivamente. Dios escribió para nosotros los gentiles. También escribió Dios para el pueblo de Israel. Tuvo un mensaje para ellos también, ¿no? Y tuvo un mensajero. ¿Quién fue el mensajero del pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? Moisés, ¿no? Moisés fue el mensajero. Y a él le dio la carta para que se la entregara al pueblo. Y bueno, y ahora viene Juan el Bautista y con un mensaje donde dice, un mensaje de Dios que dice que el reino de Dios está cerca, dice, ¿no? Y bueno, y después, porque era el turno de él tenía que dar a conocer que el reino de los cielos estaba cerca, que ellos tenían que prepararse. Al pueblo de Israel, no nos dice a nosotros, eso no está escrito para nosotros. Amén. Después, bueno, le cortan la cabecita a Juan, ¿no? Antes que se la corten, se levanta Jesús, porque Juan fue puesto preso, ya se había terminado. Cuando lo pusieron en la cárcel a Juan el Bautista, dijo Jesús, la hora ha llegado, ¿no? El reino de Dios está en medio de vosotros. ¿Y eso a quién se lo dijo? ¿A la iglesia? No, se lo dijo a los judíos. Entonces era para ellos el mensaje. La iglesia tomó eso para la iglesia, como que el reino, que Jesús venía para reinar, y por eso lo llaman a Jesús Rey. Pero está mal llamar a Jesús Rey, en el sentido del reino que Él quiso establecer. Usted puede llamarlo a Jesús Rey si reina en usted. Entonces Jesús reina en mi corazón, Jesús reina en mi vida. Eso está bien. Pero no podemos decir que Jesús es rey en tiempo y espacio y época, no. Ahora Jesús en esta dispensación es el sumo sacerdote, es el abogado. Eso es, pero no es rey. Él va a ser rey cuando venga montado en un caballo blanco, con una corona en su cabeza, va a venir para reinar sobre el pueblo de Israel y a través de Israel en todo el mundo, durante 1000 años. Hoy Jesús es el sumo sacerdote, es el abogado, ¿no? Es el Salvador. Entonces Jesús, o Dios mismo, como dijo el pastor Nicolás,
que Dios quiso poner en celo al pueblo de Israel con un pueblo que no era pueblo, que era con los gentiles, con nosotros. Entonces, para eso, como los judíos no aceptaron el mensaje que Dios tenía para ellos, rechazaron no solamente el reino, sino que rechazaron al rey, entonces Dios puso en marcha algo que Él se había planificado antes, en la eternidad pasada. Y entonces escogió al apóstol Pablo, llamó y lo escogió para traernos el mensaje. ¿Quién es el cartero de nosotros? El apóstol Pablo. No, porque él escribió las cartas, ¿vio? Él escribió varias cartas y eso está dirigido para nosotros. Si un judío lee las cartas del apóstol Pablo, no las acepta de ninguna manera. Las rompe todas, las pisa y las rompe todas. No las acepta. Porque para ellos el mensaje de Dios es el mensaje que Dios le dio a Moisés, ¿no? Entonces, no es para los judíos lo que Pablo escribió, sino que es para los gentiles. Pero también ahora cualquier judío que cree, también puede ser parte de la iglesia, porque la iglesia está compuesta por judíos y gentiles en el sentido que de las dos naciones hizo una nueva creación, un nuevo hombre. Gloria a Dios. Entonces eso tratamos de poner en orden, ¿no? En la iglesia. Tratamos de... ¿Cómo vamos a poner en orden la iglesia? Y yendo al principio, como decía el hermano Nicolás. Entonces, en el principio, ¿qué hizo Dios? Y bueno, Dios levantó a un hombre y le dio un mensaje para nosotros. Entonces nosotros tenemos que... Lo primero que tenemos que hacer es aceptar ese hombre. Y ningún otro. No podemos aceptar ningún otro hombre que nos predique el Evangelio a nosotros. Hablando desde el principio. Por eso él ahí en Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, él dice, en el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Pero ningún hombre de este Evangelio que Pablo predicó y que recibió, antes no existía. Pero sí existían los 12 apóstoles. Pero sí existía Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret no es que no lo conocía este Evangelio, él lo conocía, pero no era él el que lo tenía que dar a conocer. ¿Por qué? Porque este Evangelio que predicó Pablo no era para los judíos, sino que era para los gentiles. ¿Se entiende, no? Por eso la iglesia tomó el mensaje que era para los judíos, lo tomó para los gentiles. Entonces, en vez de predicar el Evangelio de la gracia, predicaron el Evangelio del reino, ¿no? Y bueno, y ahí el Señor nos va a ir iluminando y nos va a ir llevando qué diferencia hay ahí entre uno y el otro. Que ya hemos encontrado, por ejemplo, una de las diferencias que hay en el Evangelio del Reino, que en el Evangelio del Reino para ser salvo usted tenía que arrepentirse, bautizarse, ¿no? Para alcanzar la salvación y la vida eterna. Hasta ahí nomás predicaron los apóstoles. Creer en el Señor Jesucristo, bautizarse, pero en el Evangelio de la Gracia para ser salvo uno tiene que creer solamente en el Señor Jesucristo. No necesita el bautismo por las aguas para ser salvo. Por las aguas no. Pero aunque una persona no se bautice por las aguas, es salva igual. Tiene vida eterna igual. Va al cielo igual. Pero Dios, a través del mensajero, nos hace saber a nosotros que nosotros cuando somos salvos vivimos por fe. Y entonces tenemos que declarar la palabra de fe. Declaramos la palabra de fe con la boca y con nuestros hechos. ¿Y qué dice la palabra de fe? Que nosotros hemos sido crucificados con Cristo, no nosotros, sino nuestro viejo hombre. Que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, fue muerto, fue sepultado y resucitado una nueva creación. Entonces eso lo tenemos que declarar porque somos hombres de fe, mujeres de fe, vivimos por fe.
Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? Para declarar la fe. No es el mismo el bautismo que hacen en el Evangelio del Reino que el evangelio que hacen, que el bautismo que hace por las aguas que hace nosotros que aceptamos vivir por fe. Es diferente la declaración. Ellos se bautizaban para purificarse de sus pecados, para ser limpios de sus pecados, los del Evangelio del Reino. Pero nosotros no. Nosotros hemos sido purificados de nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo. Amén, gloria a Su Dios. sangre nos limpió de todo pecado. Amén. Entonces no necesitamos pasar por las aguas para que nuestros pecados sean para que nosotros seamos limpiados de nuestros pecados, sino que creemos que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, como dice la Biblia. Especialmente las 14 epístolas del apóstol Pablo. ¿Y por qué nos bautizamos por las aguas? Y porque declaramos la fe. ¿Qué declaramos? Que hemos muerto juntamente con Cristo, ¿no? Que hemos sido sepultados juntamente con Cristo y que hemos resucitado como un nuevo hombre, como una nueva vida. Eso lo tenemos que declarar. Y bueno, mientras que tenemos vida, oportunidad para hacerlo, tenemos que hacerlo, porque si no estamos negando la fe. Hay que hacerlo, hay que bautizarse por las aguas. No negamos la fe. Nosotros somos defensores de la fe. Nosotros sabemos que la fe tiene dos lados. Tiene el lado posicional y el lado práctico. Como dice Santiago, tú dices fe y no tienes obras. Muéstrame tu fe. Sin tus obras yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, y así. Entonces, pero hablábamos del cartero. Entonces el Señor nos dio a nosotros un cartero que nos trajo un mensaje y nos los entrega a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos dos opciones: rechazarlo el mensaje, no aceptar el mensaje de Pablo, no aceptar el cartero, ¿no? Y seguir con la enseñanza que hemos recibido del reino, ¿no? Podemos quedarnos en el Evangelio del Reino, pero en el Evangelio del Reino no hay nada para nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio del Reino fue dado para Israel, para los judíos, no para nosotros. Y quería agregar algo de lo que había leído el pastor Nicolás con el Hechos capítulo 26, versículo 16. Y acá vemos el llamamiento del cartero, ¿no? Como Dios llamó al cartero, que es el apóstol Pablo, y le dice: mas levántate. ¿A quién se lo dice? A Pablo. Levántate. Quiere decir que él estaba de rodillas, o estaba acostado, o estaba sentado. Le dice: levántate, ¿no? Y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella a la que se te apareceré a ti, librándote del pueblo y de los judíos y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos. ¿Vio? Y nosotros por la historia sabemos que Jesús abría los ojos de las personas que estaban ciegas. ¿Vio? Venía un ciego, ¿se acuerda Bartimeo, ¿no? Que decía: Señor, yo quiero recuperar la vista. Y Jesús agarró barro, la puso en sus ojos y lo mandó que se vaya y se lave en la fuente de Siloé. Y él se lavó y recuperó la vista. Jesús le daba la vista a las personas, pero la vista física. No es la misma vista que el apóstol Pablo le daba a las personas, porque muchas cosas que Pablo hablaba, que Jesús hablaba, la gente no le entendía. Aún sus mismos discípulos no le entendían lo que Jesús hablaba. Y bueno, Jesús les decía: bueno, ahora no lo entienden ustedes lo que yo hablo, pero lo van a entender después. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces ustedes van a entender lo que yo les hablo ahora. Es como ahora, muchos de ustedes tal vez no entienden lo que nosotros estamos hablando, pero cuando reciban el Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo,
ahí ustedes van a poder entender. Ah, mirá, esto hablaba el pastor en la iglesia, o enseñaba. Pero el apóstol Pablo, a él le fue dado la potestad de abrir los ojos espirituales, ¿no? No a él en persona, sino, aunque está referido al apóstol Pablo, te he puesto, dice, en el versículo 16, dice, No, el 18. el 18, para que abras tus ojos, pero no, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, ¿no? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí el perdón de pecados y suerte entre los santificados. Entonces el apóstol Pablo, el mensaje, el evangelio de Pablo, tiene el poder para abrir los ojos espirituales de las personas que reciben su evangelio. No fue dado el poder a Pablo, sino que a través de la revelación, como vamos a leerlo aquí en Efesios capítulo 1, verso 17, o 19 mejor dicho, Efesios 1:19 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pero anteriormente él habla en el 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Vio? Entonces la revelación es un espíritu, el espíritu de sabiduría y revelación. Y nosotros sabemos que la palabra también es espíritu. La palabra, en mis palabras son espíritu y son vida. Entonces el espíritu de sabiduría y de revelación está en la palabra de Dios. Entonces Pablo le oraba al Padre que él le dé a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación, que ellos pudieran entender la palabra. Porque el problema es que la iglesia no entiende la palabra. No la interpreta la palabra. Necesita el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Y dónde comenzamos nosotros a tener el espíritu de sabiduría y de revelación? Y aquí en Hechos capítulo 26, versículo 18, ¿no? Porque ahí vemos que Dios le dio al apóstol Pablo, ¿no?, la potestad para abrir los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, el perdón de pecados y suerte entre los santificados. Fíjese, si nosotros rechazamos a Pablo como el cartero, como el apóstol, como el predicador y maestro, entonces nuestros ojos del entendimiento no pueden ser abiertos. ¿Por qué? Porque vamos a predicar el otro evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino. El evangelio del reino fue predicado por Jesús, pero Jesús no le abrió a los discípulos, no le abrió los ojos del entendimiento para que ellos entendieran, sino que ellos lo entendieron después. ¿Cuándo? Cuando recibieron el Espíritu Santo. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo, entonces ellos pudieron entender todas las cosas que Jesús les había hablado. ¿Se entiende, no? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es importante el Evangelio de Pablo? Sin desechar el Evangelio del Reino y sin desechar el Antiguo Testamento. Todo es útil para nosotros. Pero el mensaje que Dios nos da directamente a nosotros, nos da a través de este apóstol llamado el apóstol Pablo. Si nosotros aprendemos su Evangelio, primero tenemos que aceptar a Pablo. Lo primero que la iglesia tiene que aceptar es a Pablo. No tenemos que aprender
a través de ningún otro apóstol, para fundamentar la iglesia en la roca. No podemos fundamentar la iglesia en la roca escuchando a otro apóstol que no sea Pablo. Primero tiene que ser Pablo. Después, nosotros, el Espíritu Santo nos va a ir llevando, una vez que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos, nos va a ir llevando no solamente por los 4 evangelios, sino que nos va llevando por el Antiguo Testamento y nos va a ir llevando por el Apocalipsis y las cartas que escribieron algunos de ellos, que está después del libro de Hebreos. Eso vendrá después. Pero la iglesia tiene que establecerse sobre o con el evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, ese mensaje, tiene el poder para abrir los ojos. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? ¿Qué ojos? Los ojos espirituales. ¿No? Nosotros queremos entender, cuando dice queremos ver, no, tenemos que entender las cosas espirituales. Y bueno, pero Dios nos dio un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría como fue Pablo, y a través del Evangelio que Él nos dejó, nosotros podemos entender a través de que nuestros ojos del entendimiento son abiertos. Amén, hermano. Amén. ¿Se entiende? Amén. Vamos a leer algún versículo más. No tengo en Efesios, bueno, ya lo hemos leído, 1:18 hemos leído ya, ¿no? Para que abras los ojos, para que se conviertan. El problema de muchos de la iglesia es que no están convertidos. Hay siempre decíamos nosotros que en la iglesia hay más inconversos que convertidos. Porque aunque aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, todavía siguen con la vida vieja, siguen con la vida natural. No se convirtieron. Convertirse es dar un giro de 180 grados, ¿no? Dar un giro de 180 grados, eso es convertirse. Dejar el rumbo que nosotros tomamos y ahora nos volvemos al Señor. Eso es convertirse. Y muchos en la iglesia no están convertidos. Pero no están convertidos no porque son rebeldes como nosotros pensábamos. Veo que hay mucha gente rebelde que no hace caso y que esto y que aquello. No, la gente, muchos hermanos de la iglesia no saben cómo hacer lo que hay que hacer. Nadie les explica, nadie les da a entender, ¿no? Pero tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y el Señor nos hizo ver a nosotros el Maestro, el apóstol, el predicador. Si nosotros no vamos a ser formados por medio del Evangelio de la Gracia, es mejor no empezar. O seguimos con Pablo o seguimos con otro Evangelio, decía Pablo, ¿no? Aunque Pablo decía no hay otro Evangelio, ¿no? Sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Fíjese que los hermanos creen que conocen la gracia porque conocen la palabra gracia y ya creen que entienden la gracia, pero la gracia se revela por medio del Espíritu de sabiduría y de revelación. Y cuando Dios nos enseña a nosotros la gracia, entonces hay una transformación en nosotros. Empieza Él a hacer su obra en nosotros. Y la obra de Dios en nosotros siempre es Cristo. Amén, gloria a Dios. Siempre es Cristo. Porque Él no nos va a poner en un podio alto a nosotros, sino que lo va a poner siempre a Cristo en el púlpito. En el púlpito siempre tiene que estar Cristo. Cuando no está Cristo en el púlpito, entonces la iglesia anda carnalmente. Y los hermanos no saben vivir la vida de la iglesia. Pero cuando está Cristo en el púlpito, es decir, la palabra, cuando está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el púlpito, dado por el apóstol Pablo, entonces se puede esperar una iglesia espiritual, una iglesia de poder, una iglesia llena del Espíritu Santo.
Espero que hayan entendido esta palabra, hermano. Amén. Espero que por lo menos la consideren. Que oren al Señor, Señor, muéstrame. Yo quisiera entender más de lo que se habló. Yo quisiera entender, Señor, porque no entiendo todo. Pero fíjese que esto recién viene a nosotros después de muchos años. El Evangelio del Reino se predicó en el mundo entero. Y el Evangelio de Pablo se escondió. Se escondió. No lo dieron a conocer. Las religiones o las legalidades que salieron a través del Evangelio del Reino, claro, el diablo usó una religión muerta, como el judaísmo. Él usó, porque la muerte es aliada de Satanás. Y él tenía que usar algo que estaba muerto para traer perturbación a la iglesia, para corromper la iglesia. Y el diablo para corromper la iglesia no usa la vida, porque en él no hay vida, ¿no? Entonces usó la muerte y usó una religión muerta, ¿no? Donde los hombres creyeron que por medio de esa religión estuvo viva un tiempo. Esa religión estuvo viva cuando Dios trató con Israel. Pero después de que Dios dejó a Israel, esa religión ya está muerta. Era una religión de moral, de conductas morales, de obras, de esfuerzos que el hombre tenía que hacer para agradar a Dios. Hoy no tenemos que hacer obras para agradar a Dios. Amén. Gloria ¿No? a Dios. Hoy esas obras se manifiestan en nosotros, las buenas Aleluya. obras, Gloria a Dios. cuando nosotros vivimos por la palabra, por el Espíritu. Cuando obedecemos, hay que obedecer la palabra. ¿Vio? Hay que obedecer, pero ¿qué palabra? ¿Toda la palabra tenemos que obedecer? No. Tenemos que obedecer la palabra que está dirigida exactamente a nosotros, ¿no? Y tenemos que tener bien claro cuál es el lugar que yo ocupo, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el lugar que yo ocupo? ¿Qué soy yo? Primeramente, ¿qué soy yo? Y vamos a la familia. ¿Qué yo soy? ¿Hijo, padre, esposa o esposo? ¿Qué soy yo? Entonces ahí yo tengo que ocupar mi lugar. Bueno, yo no puedo ocupar el lugar de mi hijo, porque no soy el hijo, yo soy el padre. Y él es el hijo, él tiene que ocupar su lugar. Pero, claro, la carne siempre va a tratar de desobedecer la palabra, porque la Biblia dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y ambos batallan entre sí para que no hagamos lo que queramos hacer. Entonces, yo me reconozco que soy el hijo. Entonces, ¿qué dice la palabra de fe? Hijo, obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Qué le dice el esposo? Yo soy esposo. Esposo, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que yo tengo que hacer. Yo no tengo que hacer lo que tiene que hacer la esposa. Eso tiene que hacer ella. Yo tengo que hacer lo mío, ¿no? Y tengo que hacerlo con excelencia. Ahora, para hacer eso, yo tengo que vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es vivir creyendo en el Evangelio que Dios nos dio a nosotros por medio del apostolado, creyendo y llevarlo a la vida práctica. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer como esposo, como padre. Amén. Eso es lo que yo tengo que hacer. No me tengo que preocupar, ¿no? En poner en mi vida las acciones que tienen que hacer mi hijo. Eso se tiene que ocupar él o mi esposa. Ella sabrá qué va a hacer. Y yo cumplo con mi parte. Entonces, tenemos que ocupar. ¿Qué somos nosotros espiritualmente ahora hablando? Bueno, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Amén. Gloria a Dios. Después nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es la parte del cuerpo que piensa? La cabeza. La cabeza. ¿Y cuál es la parte del cuerpo que ordena? La cabeza. ¿Y qué hacemos nosotros? Obedecemos. Porque nosotros somos el cuerpo. ¿A quién obedecemos? A la cabeza, que es Cristo. Y entonces, cuando nosotros obedecemos, viene gloria al Señor, no a nosotros. Nadie glorifica el cuerpo.
Todos glorifican la cabeza. Y nosotros el cuerpo estamos contentos. Porque la cabeza, Cristo es glorificado gracias a que el cuerpo obedece a la cabeza. Es decir, que nosotros le traemos gloria al Señor. ¿Cómo le traemos gloria al Señor? Obedeciendo al Señor, obedeciendo el Evangelio que Dios nos trajo a nosotros. Esta obediencia no tiene que ser algo forzoso. Esta obediencia tiene que ser, obedecemos por amor. Porque acuérdense que Cristo es la cabeza y Cristo nosotros le amamos. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Amén, gloria a Dios. Él nos salvó, nos perdonó. Él estuvo con nosotros en los momentos más difíciles. Él nos sanó de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias. Él nos perdonó de todas nuestras macanas que hemos hecho. Él nunca nos avergonzó delante de nadie, sino por el contrario. Él fue amoroso y cariñoso con nosotros. Y entonces ahora le amamos al Señor. Le amamos y ahora queremos que el Señor sea glorificado y no avergonzado por Satanás. Porque Satanás siempre busca que el nombre del Señor sea avergonzado. Y eso es lo que logró él con la religión de los judíos. Como dice en Romanos capítulo 2. ¿No? El nombre de Dios es blasfemado a causa de vosotros. A los judíos le dijo. Pero nosotros estamos para la gloria, para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Y cómo lo hacemos eso? Lo hacemos de una manera personal, pero también lo hacemos de una manera corporativa, ¿no? Toda la iglesia tiene que obedecer la palabra. Todos tenemos que obedecer. Como dice ahí en Romanos capítulo 6, creo que es verso 19. Me encanta este pasaje. Gloria a Dios. Estoy leyendo el 7, disculpen, hermano. No es antes, no es el 19. El 17. Voy a mirar bien, Nico, porque... Amén. No. Habéis obedecido del corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿El 17? 6:17. 6:17. 6:17 Romano. Yo estaba leyendo el 5. Perdóname, Nico. Bueno, entonces dice, pero gracias a Dios que aunque fuiste siervo del pecado, habéis obedecido de corazón. No hay un mandamiento que me obligue a mí a obedecer. Amén, gloria a Dios. Si usted quiere obedecer, obedece. Y si no quiere obedecer, no obedezca. Eso es cuestión suya, ¿no? Pero si obedecemos, tiene que ser por amor. Y si obedecemos por amor, las bendiciones de Dios están aseguradas. Porque Dios se agrada ¿de quién? ¿De aquel que obedece o de aquel que desobedece? ¿Usted de quién se agrada? ¿Del hijo que obedece o del hijo que no desobedece? Que no obedece. Nosotros nos agradamos de aquellos hijos que obedecen. Y nuestro corazón se ensancha. Y estamos dispuestos a darle todo lo que ellos necesitan en la medida que nosotros podemos. Cuando ellos obedecen. Pero cuando no obedecen, entonces nuestro corazón no está muy contento. Entonces, ¿cómo agradamos a Dios nosotros? Por medio de la obediencia. La obediencia por amor, ¿no? Y eso es lo que hizo José, y eso es lo que hizo... José fue el que obedecía a su padre en todo. Y eso es lo que hizo Jesús también. Jesús obedeció a su padre hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia, ¿no? Es algo que a Dios le agrada. La obediencia a la palabra, ¿sí? A la palabra de Dios. Al Evangelio, a toda la Biblia tenemos que obedecer, no. Tenemos que creer toda la Biblia, que es la palabra de Dios, pero tenemos que obedecer solamente lo que está escrito para nosotros. A veces queremos obedecer toda la Biblia y terminamos desobedeciendo toda la Biblia, porque toda la Biblia no podemos obedecer. No, tenemos que obedecer lo que está escrito para nosotros. Y eso Dios nos revela a nosotros por el espíritu de revelación y sabiduría, nos da a entender que lo que nosotros tenemos que obedecer es la forma de doctrina a la cual fuimos entregados. ¿Cuál es la forma de doctrina a la que fuimos entregados nosotros? Las 14 epístolas del apóstol Pablo. Amén. ¿Amén? Usted, si no está seguro, no importa. Ore al Señor, muéstrame, Señor, yo quiero, porque yo fui así.
Yo escuchaba todo, pero no creía todo. Yo me iba y oraba al Señor. Y le preguntaba, Señor, esto no coincide esto con lo que yo siento, lo que yo pienso. Hasta que el Señor me empezó a hablar por su palabra. Entonces, qué maravilloso, ¿no?, es poder entender que solamente recibiendo el Evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo, nuestros ojos espirituales pueden ser abiertos. Hay personas acá que no entendían ni jota, pero ahora ellas tienen los ojos del entendimiento abiertos. Ahora entienden. Y porque entienden, vienen. Y no se van, vienen. Porque entendieron. ¿No? Porque, pero Dios mira el corazón de la persona. Si esa persona realmente quiere entender. Si esa persona realmente quiere entender. Quiere cambiar de vida o quiere alcanzar las bendiciones de Dios. Entonces Dios, que puede abrir los ojos de nuestro entendimiento, es el Evangelio de Pablo. Por eso no entendíamos nada. Antes nos predicaban en otro Evangelio y no entendíamos nada. No sabíamos si éramos pecadores, si éramos santos, si éramos justos o si éramos injustos. No sabíamos nada. Si éramos salvos, no si éramos, pero ahora sí. Ahora entendemos, ¿no?, que yo no necesito bautizarme por las aguas para ser salvo. Yo ya soy salvo, porque soy salvo me bautizo por las aguas. Amén, gloria a Dios. ¿Se entiende? Entonces cuando me bautizo por las aguas, ¿qué estoy declarando? Que he sido crucificado con Cristo, mi viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, ha sido muerto y ha sido sepultado con Cristo y ha resucitado como una novedad de vida. Amén, hermano. Amén. Entonces tenemos que gozarnos en estas cosas. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos habla a cada uno individualmente, con el mismo mensaje. ¿Cómo puede ser, dicen los hermanos, que todos hablemos lo mismo? Si tenemos el mismo maestro y el mismo espíritu, todos vamos a hablar lo mismo. Si tenemos el mismo Padre, vamos a tener la misma enseñanza, ¿no? Siempre recordamos las enseñanzas que nuestros padres nos dan, pero no recordamos la enseñanza que otro padre le dio a su hijo, porque se la dio a él. Yo recuerdo las enseñanzas que mi papá me dio a mí, hasta hoy. Entonces así es con lo espiritual. ¿Quién es nuestro padre? Es el apóstol Pablo. ¿Quién es nuestro maestro? Es porque Pablo le dijo a los corintios, no me acuerdo el versículo, yo soy vuestro padre porque os engendré en el Evangelio. Yo os engendré en el Evangelio, decía Pablo. Él puso la semilla, la simiente, digamos, no la semilla, no me gusta usar la palabra semilla. Él puso la simiente, la cual era Cristo, puso en nosotros, a través de su Evangelio. Entonces nosotros escuchamos la voz de nuestro Padre y atesoramos sus consejos y atesoramos su sabiduría, y entonces de esa manera nosotros podemos a entender todo lo otro, todo lo que Dios le dio a entender al apóstol Pablo. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre del Señor. Saludamos a los hermanos que nos están viendo por Facebook, y dígale a su cara que Jesús está en la fortaleza, ¿no? Saquemos la bandera, ¿o no? ¿Cómo era? Porque veo que la bandera hoy está un poquito media alta, ¿no? Eso nos enseñó, mi esposa nos enseñó eso, ¿no? Pero cuando el esposo está en la casa dice que la bandera está arriba del mástil. Y bueno, y la cara, dice que el mástil es la cara. Y bueno, a mí me cuesta un poco manifestar la alegría. Gracias, Señor Jesús. Es maravilloso poder tener al Señor en nosotros, ¿no? Amén, gloria a Dios. Tal vez nos falten muchas cosas materiales, pero tenemos a Jesús en nosotros, como vida, como nuestra fortaleza, como nuestra esperanza, como nuestro Señor, como nuestro sumo sacerdote. Y con la esperanza nosotros cada día nos levantamos y seguimos. Si no hubiera la esperanza, ¿qué haríamos nosotros sin la esperanza? Padre amado, te damos gracias. Señor Jesús. Gracias por tu nombre. palabra, Señor. Aleluya, gloria a Te Dios. pedimos, Señor, que tú abras los Gracias, ojos del Señor, entendimiento por tu maestro, Señor, de tú cada has uno de levantado, nosotros. pequeño instrumento, Señor, que nos enseñes de ti mismo, que podamos aprender de ti, Señor. Aleluya, Que gloria podamos, a tu nombre. Señor, ver a través de la enseñanza, Sí, Señor Señor, Jesús. tu persona.
Gracias, Señor, y que tu persona Gracias, pueda ser en Señor, nosotros una realidad transformarnos, también. Señor. Padre, bendice a aquellos hermanos que desean entender tu palabra, Gracias. que desean conocerte. Ayúdalos, bendícelos en el nombre de Jesús. Antes de retirarnos, si alguien tiene necesidad de oración, pase. Y si no, vamos a ya despedirnos con la oración. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, te doy Gracias, gracias Señor. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. por los hermanos que han llegado. Sí, Sí, Señor. Que tú le puedas bendecir Gloria. de regreso a sus hogares, Señor. Gracias. Guardarlos en el camino. Sí, Y que en el día de mañana podamos reunirnos todos los Gloria a hermanos. Señor amado. Aún los que han Gracias, faltado Jesús. hoy puedan venir mañana, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Aleluya. Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.